que involucra a dos partículas primero y después continuar con la generalización a n partículas. Y decía que en el caso de dos partículas uno puede conseguir, en el caso de fermiones o bosones, la antisimetría o simetría de diferentes maneras, sobre todo porque uno espera bueno, antisimetría significa que va a cambiar de signo la función de onda que representa el estado, y eso se puede conseguir de diferentes maneras cuando uno tiene un producto tensorial que me configura los posibles estados, ¿no? Y en el caso de tener el momento angular, bueno, vale para cualquiera, vale para el momento angular total y demás, pero para poner un ejemplo concreto, uno puede pensar en dos partículas. Uno puede pensar en dos partículas y pensamos en el momento angular. El orbital. Y lo que digo es, lo que quiero mirar es el análogo a lo que pasaba con las dos partículas de spin 1 medio. ¿Se acuerdan que cuando uno miraba la parte de spin, decíamos, bueno, tienen spin 1 medio, cuando armo los posibles estados correspondientes al autoestados de S cuadrado y SZ, ¿qué pasaba? Y aparecía el triplete, que es lo que correspondía a spin total igual a 1, y el singlete, que era spin total igual a 0. El triplete, todos los estados de triplete eran simétricos, y el singlete era antisimétrico. Bueno, eso vale, o algo similar a eso, vale para cualquier momento angular, por ejemplo para el orbital. ¿En qué sentido? Pienso en dos partículas con momento angular orbital L. Por ejemplo, no sé, podrán ser dos electrones orbitando respecto de un núcleo y que los dos tengan el mismo momento angular orbital L. Y quiero armarme con autoestados del momento angular orbital total, autoestados con simetría definida, simétricos o antisimétricos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, me fijo directamente en la suma, un poco con la esperanza de que pase algo parecido a lo que pasaba con el spin, me fijo en la suma de momentos angulares. Entonces, suma de momentos angulares, ¿qué me dice? Suma de L's. Bueno, voy a tener momento angular total que va de L más L, o sea, 2L. Después tengo 2L menos 1. ¿Hasta cuándo? Hasta 0, ¿no? Como son iguales, el valor mínimo que puedo tener es 0 para el momento angular total, orbital. ¿Qué pasa con la simetría o antisimetría de esos estados del momento angular orbital total? ¿Cómo se relaciona eso con la simetría o antisimetría? Con el valor del momento angular total, llamémoslo J esto. Bueno, es fácil ver, o relativamente fácil ver, que el estado con mayor momento angular total, o sea, correspondiente a 2L, es simétrico. ¿Cómo lo veo eso? Bueno, me construyo, recuerden cómo hacíamos, ¿no? Construíamos un estado que sabíamos que tenía el valor máximo posible del M, y de ahí sabíamos de la acotación que había entre los valores posibles de M y el valor de J, sabíamos cuál era el momento angular total que le correspondía, y después dentro de toda esa cadena de estados, con el J menos bajábamos, ¿no? Nos construíamos estados con igual valor de J y con M bajando, ¿no? ¿Cómo empezábamos entonces con el valor de máxima proyección en la dirección Z? ¿Cuál era ese estado? Era el LL. Este correspondiente de la partícula 1 hasta la partícula 2. ¿Este estado qué simetría tiene? Es simétrico. Por supuesto que podrá haber parte correspondiente a la distancia del origen y demás, pero esta parte es simétrica. ¿Qué pasa con los estados que están en este multiplete?
que va a corresponder a ¿qué? A tener L, L-1, ¿no? Hasta L menos L, ¿no? ¿Qué simetría van a tener? Van a ser todos simétricos. ¿Cómo lo puedo afirmar a eso? Porque, ¿cómo se obtenían estos? Actuando con el J-. El J-, ¿cómo era? Bueno, J- se definía como el J- de la partícula 1 más el J- de la partícula 2. Eso no cambia la simetría. O sea, es la suma de dos cosas, actúa igual sobre 1 que sobre 2. Si uno cambia, dicho de otra manera, si uno cambia 1 por 2 en el J-, me vuelve a dar el J-. J- es la suma de dos cosas. Y cada uno se obtiene del otro a menos de una constante de normalización actuando con el J-. O sea que son todos simétricos. Siempre el estado de mayor momento angular que obtengo poniendo los dos con el mismo valor de L queda simétrico. ¿Qué pasa con el que sigue? Con el J igual a 2L menos 1, ¿no? El que sigue en estos valores posibles de momento angular. ¿Cómo lo obteníamos? Recuerden que ese se podía obtener más o menos fácilmente. ¿Cómo hacíamos? Y decíamos, ese estado con J igual a 2L menos 1 lo podemos conseguir combinando linealmente un estado que tenga L, L menos 1, ¿no? Y otro que, bueno, con los valores, estoy hablando de los valores posibles ahora de L1 y L2, digamos. Uno que tenga L y L menos 1 y otro que tenga L menos 1 y L. Los combinábamos ¿de qué manera? De manera que fuese ortogonal al que sigue acá, ¿no? Y esa ortogonalidad me forza, recuerden que habíamos escrito explícitamente para dos valores arbitrarios de J1 y J2, nos forzaba a poner un signo menos en esa combinación lineal. O sea, el estado con J igual a 2L menos 1. Recuerden que era una raíz de J1 sobre J1 más J2, J1 J2 menos raíz de J2 sobre J1 más J2. Acá J1 y J2 son iguales. Se me queda un raíz de 2. Estos son los valores de M ahora. Menos es L menos 1 esto. O sea, es antisimétrico. El estado que le sigue en el J total es antisimétrico respecto de intercambio. Estos son M1 y M2 y el valor de L total que tengo, de L que tengo en este caso va a ser L menos 1, 2L menos 1, ¿no? ¿Cómo consigo los estados del multiplete que tiene valor momento angular total menor en 1 al anterior, aplicando el J-? J- sigue siendo simétrico, pero esta parte es antisimétrica, por lo tanto todos los del multiplete van a ser antisimétricos. Y ese patrón sigue. Ese patrón sigue porque para el momento siguiente tengo que conseguirme algo ortogonal al estado, bueno, pensando en los estados que puedo hacer combinando J's que sumen 2L menos 2. Y bueno, va a ser simétrico. O sea que J igual a 2L, me queda simétrico. J 2L menos 1, antisimétrico. Bueno, en forma alternada, ¿no? Generaliza un poco lo que pasaba en el caso del spin un medio, ¿no? El spin un medio pasaba eso, nada más que teníamos dos valores posibles de J total, nada más, que era 1 y 0. Bueno, pasemos entonces un poco a mirar el caso de n partículas. Uno, por más que después se queda con una parte de todo el espacio de estados, uno introduce el espacio primero, un espacio producto tensorial de
estados de espacios que son idénticos, o sea, espacios de una partícula, se puede pensar como el producto del espacio de estados de una partícula con sí mismo n veces, y uno ahí se va a quedar con una parte, que van a ser los estados simétricos o antisimétricos. Pero uno introduce como un paso previo, digamos, un espacio de estados que es producto de E sub 1 con sí mismo n veces. E1 de una partícula. Y bueno, un poco para enfatizar el hecho de que tienen que ser iguales, si no, no puedo hablar de partículas idénticas, lo llamo E sub 1 a todos, digamos. A veces se lo llama E sub 1, E sub 2. Prefiero esta notación porque, de hecho, es el mismo espacio multiplicado por sí mismo, no es que sean diferentes. Lo que sí conviene hacer es cuando uno se refiere a elementos que están en este producto tensorial, adoptar la convención de que el lugar, eso va a tener n entradas, el lugar en el cual uno pone los números cuánticos que caracterizan al estado, justamente se refiere al lugar 1, lugar 2, lugar 3, o sea, corresponde a qué componente tengo respecto de cada uno de estos factores, ¿no? Entonces, ¿cómo generalizamos lo que habíamos hecho para el caso de una partícula? Recordemos que para el caso de dos, de producto de dos factores, recordemos que para el caso de dos factores teníamos, para el caso de dos estados, para n igual a 2 teníamos, pensábamos en una cosa de este estilo, donde esto representaba todo lo que necesitaba para caracterizar el estado de una de las partículas y esto de la otra partícula. Y esto se puede pensar como x1, x2, ¿sí? Y lo que teníamos, lo que realizaba el intercambio, le llamábamos simetría de intercambio, en este caso se reducía simplemente a cambiar a lo que estaba en el lugar 1, los números cuánticos, pasarlos a la partícula que está en el lugar 2 y viceversa, ¿no? O sea, el operador P, en este caso, y recordemos que cuando hablábamos de simetrías, decíamos que el operador aparecía directamente aplicándole a los argumentos de la función, aplicándole la transformación g a la menos 1, el inverso de la transformación que queríamos representar. Pero si lo hacíamos sobre los kets, si queríamos ver cómo actuaba sobre un ket la transformación, ahí usábamos g, no g a la menos 1. En este caso no hay problema porque la operación es su inversa, digamos, o sea que no hace diferencia, pero sí cuando hay más de dos partículas. Entonces, cuando tenemos n partículas, lo que introducimos como operadores de intercambio son lo que corresponden a operadores que surgen de hacer todas las posibles n factorial permutaciones. Para n partículas, consideramos, insisto que no tienen por qué ser coordenadas cartesianas ni nada, esto corresponde a todo, digamos, lo que haya. Uno tiene esto que lo pienso de esta manera, es un caso particular, pero cada elemento de acá se puede pensar como combinación lineal de cosas así. Ahora entonces lo que queremos representar son permutaciones
permutaciones, que para las permutaciones uso el símbolo pi de n elementos, pi que es una cosa que bueno, va de 1 hasta n, en 1n, y una permutación que es una función biyectiva de los n, de n números, ¿no? En n números, de 1 hasta n, digamos. Entonces, ¿cómo introduzco el operador P actuando sobre un elemento de este estilo? Recuerdo que sobre los kets, cuando introduzco quiero encontrar el operador que me realiza la transformación, tengo que aplicar la transformación inversa, el g a la menos 1. En este caso sería pi a la menos 1. ¿Dónde hago actuar pi a la menos 1? Sobre los índices. Porque lo que hago es cambiarle el estado a la partícula que estaba en este lugar, le asigno el número cuántico de otra, digamos, y viceversa. Entonces, esto va a corresponder a x de la función pi evaluada en 1, pi evaluada en 2, ¿no? Pi en 1 será una cosa que puede ser igual a 1 o no, dependiendo de cuál es la permutación. Recuerden, una notación que es bastante universal es representar una permutación poniendo acá 1, 2 de n elementos, ¿no? Poniendo debajo qué le corresponde al elemento de arriba como resultado de la permutación, ¿no? Uno pone acá el dominio y acá la imagen. Obviamente no importa, es la misma permutación si uno, se trata de la misma si uno cambia columnas acá, ¿no? Uno no le asigna, lo pone de esta manera, pero uno no le asigna significado particular a cambiar el orden de las columnas. Perdón, pi a la menos 1, a ver, pi, no, está bien, pi. Es para el ket esto, sí. Bueno, por la misma razón que cuando introducíamos un g que cambiaba el argumento del espacial, digamos, que correspondía a una rotación o lo que fuera, por la misma razón que eso definió un operador lineal, acá también lo hace. La demostración es igualmente, es la misma demostración, no importaba. O sea, P define un operador lineal y unitario. Creo que no hace falta probarlo, que es unitario, que el producto escalar se mantiene por es simplemente un reordenamiento. Cuando uno integre sobre todas las coordenadas, lo que fuera, el cambiar el orden no va a cambiar, va a generar un determinante que tiene módulo 1. ¿Qué otra propiedad tienen los P's? Bueno, por el mismo argumento que habíamos usado en el caso de transformaciones correspondientes a simetrías o operaciones que pueden dar lugar a simetrías, ¿qué pasaba? Pasaba que el pi de la composición de transformaciones era el producto de que el t de la composición de transformaciones era la composición de los t's. Acá pasa lo mismo y por la misma razón, o sea que el p de la composición de dos permutaciones es el p de pi 1 por el p de pi 2. ¿Sí? ¿Qué pasa además si quiero ver cómo actúa esto sobre la función? Esto es sobre los estados, pero sobre las funciones, la función de estado, digamos, la función psi de x1, x2 hasta xn, ¿cómo actúa el operador p asociado a una permutación? Como dije, mediante las inversas, o sea, sobre una función.
sobre una función psi, lo que tenemos es que el P asociado a la permutación pi actúa de esta manera. Aquí sí aparece pi a la menos 1, o sea, la inversa, el efecto de la permutación inversa actuando sobre el índice 1, pi a la menos 1 sobre el índice 2, pi a la menos 1 sobre el índice n. La inversa es, uno dice, uy, ¿cómo? Bueno, la inversa es simplemente si uno tiene la permutación escrita así, el pi a la menos 1, si bien me va a quedar en general desordenado, va a ser acá. Se puede escribir así, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que el operador P definido así, bueno, no necesariamente es autoadjunto. O sea, podemos asegurar que es unitario. No tiene por qué ser autoadjunto. Va a ser autoadjunto con seguridad para algunas permutaciones particulares, por ejemplo, para las transposiciones. ¿Por qué? Porque una transposición, ¿qué es? Es una permutación particular que me deja todo igual salvo dos que se intercambian. Como se intercambian dos, ¿qué va a pasar? Y que si hago dos veces la operación, me da lo mismo, me da la identidad, la permutación idéntica, que siempre es un elemento de este grupo, digamos, que forman las permutaciones. Entonces, uno sabe que bueno, el P cuadrado asociado a esa transposición me da la identidad, y por otro lado, P por P daga es la identidad. O sea, que saco que P es igual a P daga. O sea, se convierte en un observable, digamos, ¿no? Cosa que, en general, para un P unitario uno no puede decir. ¿Qué pasa para los observables, entonces? O sea, la acción de sobre un observable. Bueno, la acción sobre un observable es el mismo argumento que usamos la vez pasada para 2, pero aplicado en este caso a n variables. ¿Qué decíamos la vez pasada? Decíamos que suponíamos que un observable A lo escribíamos como función de n cosas. ¿Por qué n cosas por qué no tienen por qué ser x1, x2, xn, sino que en general puede involucrar el momento, y en cambio la función de onda en sí no puede depender de la coordenada y el momento de la misma partícula, porque uno sabe que no son diagonalizables simultáneamente. Por eso uno pone en principio más cosas en el observable que las que pone en la función de onda. Entonces le llamábamos xi1 a xn. La acción de una transformación sobre el observable es la misma de siempre, o sea, A', mediante la transformación asociada a la permutación pi, transforma de esta manera. Recuerden que la vez pasada, o sea, usamos esto para mostrar que cuando uno actuaba sobre la función, para ver cómo se podía representar más explícitamente en la prima resultante de aplicarle esta transformación. ¿Y qué pasaba? Bueno, se terminaban transponiendo los xis acá adentro, transponiendo los índices. En ese caso se transponían con la misma transposición, era lo mismo. En este caso, escribo lo que queda directamente. Lo que termina pasando para el A es que se permutan los índices de los xi que aparecen acá con la inversa, con la pi a la menos 1. O sea, A'. O sea, no cualquier observable va a dar lo mismo como resultado de aplicar esta permutación.
¿Cuáles van a dar lo mismo? Y bueno, por ejemplo, un operador que depende simétricamente de todas las variables de cada una de las partículas. Por ejemplo, un hamiltoniano que de las n partículas que es suma de hamiltonianos idénticos, o que si tiene además cosas que involucran a pares de partículas, todos esos hamiltonianos aparezcan para todas las partículas y queden iguales cuando las transpongo, permuto, digamos. Puede haber términos que involucren a más de 3, hay que tener cuidado que sean todos simétricos, eso sí, que aparezcan todos los posibles tercios, digamos. Ahora, entonces, un operador es simétrico, un observable es simétrico, si A' es igual a A, o lo que es lo mismo si si A conmuta con P. Es simétrico si A' es igual a A, o lo que es lo mismo, el conmutador de A con P de pi es igual a 0. Esto para todas las permutaciones. Para todas las permutaciones. O sea, simétrico se sobreentiende que es completamente simétrico. ¿Qué es lo que uno espera? O sea, la generalización bastante inmediata de lo que miramos para 2, que dependa simétricamente de todo, ¿no? Ahora involucramos, porque todavía no, esto simplemente estamos hablando de partículas idénticas. ¿Qué pasa con los observables cuando uno se refiere a n partículas idénticas? ¿Qué esperaría uno que tener como ingrediente si va a describir un sistema con n partículas idénticas, sean bosones o fermiones? Todavía no dijimos qué pasaba. Pero bueno, se vuelve más relevante, por más que se trate de n partículas, no necesariamente 2, introducir transposiciones, que son, como dije, un caso particular de permutaciones. Entonces, una propiedad que ustedes saben que toda permutación se puede escribir como composición o producto de transposiciones, toda permutación, ¿sí? Para toda permutación pi se puede escribir producto en el sentido de composición, ¿no? Transposiciones, ¿qué son? Transposiciones son una transposición, es una permutación, pero se la suele, o la voy a denotar como pi sub ij. I y j son los dos números que intercambio, todo lo demás queda igual. ¿Sí? Y además que una propiedad relacionada con esta es que, bueno, se dan cuenta de que no es único la descomposición como producto de transposiciones, porque uno siempre puede agregarle una lista, un producto de cosas que al final no hagan nada, transposiciones que van y vuelven, digamos, y terminan dejando todo igual. Lo que sí es invariante es el hecho de que la cantidad de transposiciones necesarias para producir la permutación sea par o impar. Eso no depende de qué manera escribo la permutación como producto de transposiciones. O sea, toda permutación pi se puede, digamos, tiene asociada una paridad. Asociada a su paridad. La llamo sigma de pi. Sigma de pi es la cantidad, digamos, un número que va a ser par o impar, la cantidad de transposiciones. No importa qué número par o impar use. ¿Qué propiedades tienen las permutaciones? Las transposiciones, las permutaciones asociadas a permutar 2. Bueno, estas sí satisfacen que al cuadrado
me dan la identidad, simplemente porque estoy transponiendo 2. Lo hago 2 veces, estoy permutando 2, digamos, lo hago 2 veces y vuelvo a lo mismo. Y por ser unitario, además, y el cuadrado igual a 1, termina siendo autoadjunto, el operador asociado a la transposición. Bueno, todavía no dije nada sobre cómo es el espacio de estados. Y ahora empieza, sí, digamos, lo que uno va a introducir como postulado de simetrización o antisimetrización. Recuerden que en el caso de 2 partículas dijimos que uno se quedaba con los estados simétricos o antisimétricos y se trataba de bosones o de fermiones. ¿Qué es lo que uno va a hacer entonces en el caso de n partículas? Bueno, va a tratar de generalizar eso. ¿Qué sería generalizarlo? Sería, si uno considera un estado armado con un producto tensorial de estados de una partícula, uno diría, tiene que haber alguna receta que me deje, para todas las posibles permutaciones de ese estado, me deje una sola cosa. ¿Por qué? Quiero eliminar lo que se llama degeneración de intercambio, que en principio me dice que tiene que haber n factorial estados que no debería poder distinguir mediante algún observable, porque si no, no serían idénticas las partículas, y sin embargo, uno sabe que es posible construir conjuntos completos observables compatibles. Como una forma de eliminar el problema, que es la que se realiza en la naturaleza, es decir, esa degeneración se desarma, o la anulo por definición, quedándome con una cosa de dimensión 1, por más que tenga, en principio, la degeneración máxima, si uno tiene un estado de n partículas, un elemento del espacio de estados E sin decir más nada, en principio va a tener, permutando, va a tener n factorial como dimensión. Si uno toma un estado y le permuta los índices, ¿no? Entonces, ¿cómo sería, qué propiedades tendría un estado, un espacio, digamos, una restricción que me deja respecto de ese espacio de estados permutados, que me deja una cosa de una dimensión nada más? O sea, ¿cómo restringir el espacio de estados? Entonces miremos el postulado de simetrización. O principio de simetrización. O sea, tomamos un elemento de E, y consideramos entonces ese elemento, recordemos, un objeto con n entradas, consideramos todas las posibles permutaciones de eso y las combinaciones lineales. Y queremos el conjunto sería de un elemento U consideramos el espacio generado, digamos, por todas estas permutaciones de este elemento, y ahí queremos quedarnos con una cosa de una dimensión. Sabemos que la dimensión de esto es, en principio, puede llegar a ser igual a n factorial. Puede ser menor en general, dependiendo de si las permutaciones me dan, si algunas permutaciones me dan lo mismo. Puede pasar que los números cuánticos de más de una componente sean iguales, por ejemplo. Si son todos distintos, en general voy a tener diferentes estados. Entonces, ¿qué pasaría si uno tomase un elemento B dentro del espacio generado acá, un elemento B, y quiero que la acción de cualquiera de los P's, cualquiera de los operadores P, sobre este estado me dé una constante por el mismo estado? O sea,
¿no? Quiero ver qué propiedades debería tener este estado contenido en el espacio generado por todas estas permutaciones. ¿Qué debería pasar para que P correspondiente a cualquier permutación actuando sobre B me dé una constante que en general va a depender de cuál es la permutación por el mismo estado? Quiero ver qué debería pasar cuando uno hace esto, digamos, ¿no? Eso sería decir que el grupo este de permutaciones tiene una representación de dimensión 1, acá. Que no me salgo del espacio este. Si veo qué propiedades tiene que satisfacer este B, veo cómo puedo implementar el postulado de simetrización. Bueno, una cosa de la que me doy cuenta enseguida es que si este P corresponde a una transposición, por el hecho de que P cuadrado asociado a una transposición me da la identidad, el C asociado a una transposición cualquiera puede ser más o menos 1, no hay otra posibilidad, ¿no? Veo inmediatamente que acá están todas las permutaciones, pero si veo el P asociado a una transposición pi sub ij, sé que esto es igual a la identidad. Obviamente, actuar con el P cuadrado me va a dar el C sub pi sub ij al cuadrado. Por lo tanto, el C de una permutación puede ser más o menos 1. El C asociado a pi sub ij, que para abreviar lo pongo como C sub ij, puede ser igual a más 1 o menos 1. No hay otra opción. ¿Sí? Y eso para una transposición. ¿Qué pasa si hago otra transposición cualquiera? Entonces, ¿qué pasa si hago ahora otra transposición? Una transposición correspondiente a, no sé, pi sub KL. Bueno, resulta que me da el C asociado a la permutación KL tiene que ser igual al C asociado a la permutación IJ. ¿Por qué es eso? Bueno, si quieren pueden pensarlo concretamente para el caso de tomar, no sé, 1, 2, n. Supongamos que conozco cuánto vale el C asociado a la permutación 1, 2, a la transposición 1, 2. Es cambiar acá 2, 1. Y quiero ver lo que pasa con otra transposición que corresponde a dos índices por acá. ¿Cómo podría saber qué es lo que va a pasar con la transposición correspondiente a los índices por acá? Bueno, lo que puedo hacer es decir, sé lo que le pasa a estos, transpongo uno de los dos. El I, por ejemplo, una cierta cantidad de veces, los transpongo hasta llegar al 1, al otro lo transpongo hasta llegar a 2. Eso me dará un cierto número de transposiciones, no sé cuánto es, dependerá de dónde están I y J. Acá transpongo, eso sé que me va a dar un menos 1, menos 1 o más 1, sé cuál es el C12, por ejemplo. Y después vuelvo, porque solamente después vuelvo para dejarlos traspuestos al I y al J. Ahora, eso de ir y volver me genera un número par de transposiciones. Ir y volver me genera, puede ser más 1 o menos 1, pero es un número par, con lo cual va a ser un más 1. O sea que el signo que voy a tener por hacer esta transposición no depende de si lo hago para el 1, 2, el IJ, el KL, lo que fuera. Voy, transpongo donde sé cuánto da y vuelvo. ¿Sí? O sea, el C sub KL, por supuesto que el caso particular en que un índice coincide también vale porque me muevo con uno solo, ¿no? O sea, pi sub IJ y P sub IK, por ejemplo. Para todo, bueno, IJ
L, y esto es una cosa que es igual a más o menos 1. O sea que el hecho de que sea más o menos 1 va a ser, o sea, solamente tengo dos opciones. Ese valor, ese número C que le doy al efecto de realizar una transposición a el estado que digo es una representación unidimensional de este grupo de permutaciones, es una cosa que lo elijo una vez y vale para siempre después. Obviamente que al hacer una transposición me va a dar me dará un menos 1, pero si transpongo un número par de veces me quedará un menos 1 al número par, me da un 1, digamos, ¿no? Eso sigue valiendo. O sea, tengo solo dos opciones. Tengo que, cuando aplico esto me da un menos 1. Bueno, pongámoslo así. Esto me da B para cualquier permutación. O, si dije que para alguna de las transposiciones esto me daba un menos 1, lo que tengo que poner en general es que es un menos 1 a la paridad de la permutación. Había llamado sigma de pi. O sea, por más que para una transposición haya aparecido un menos 1, si hago un número par de transposiciones, obviamente eso me va a dar un más 1, ¿no? Un estado, entonces, un estado de este tipo se llama estado completamente simétrico. Y este es completamente antisimétrico. O sea, la forma de construirse espacios unidimensionales en una cosa que en principio pudiera tener hasta dimensión n factorial, es construirse una combinación lineal completamente simétrica en ese sentido, o completamente antisimétrico. Lo que significa es eso, que ante cualquier transposición de los índices me da lo mismo, y acá me aparece un signo menos cada vez que hago una transposición. Si hago un número par de transposiciones me aparecerá un más 1. De hecho, uno puede, mirando qué es lo que tiene que hacer qué es lo que propiedad tiene que tener un estado como este, uno puede ver cómo podría, a partir de un estado del espacio E, que no tiene por qué ser simétrico o antisimétrico, cómo simetrizarlo o antisimetrizarlo. El postulado de simetrización, entonces lo digo ahora, el postulado de simetrización es que simetrización es que para el caso de n partículas, es que dentro de E hay que quedarse solamente con los estados simétricos o antisimétricos, que corresponden a quedarse con vectores que satisfacen, que tomando, digamos, tomando una base del producto tensorial, me construyo una cosa que está completamente simetrizada si son bosones, o completamente antisimetrizada si son fermiones. O sea, ¿cómo obtengo a partir de un elemento de E, que no tiene por qué estar simetrizado, entonces un estado simetrizado? Uno puede introducir operadores que lo hacen.
de simetrización y antisimetrización. Lo hago primero para el caso de tener dos partículas, porque no lo dije en ese caso, si bien es bastante intuitivo, que es lo que uno tiene que hacer. Por completitud lo hago primero para el caso de dos partículas. ¿Qué es lo que es implementar como un operador lo que uno instintivamente hace cuando tiene dos partículas? ¿Qué es? Es decir, me dan la función de onda o el estado correspondiente a E. Si lo quiero simetrizar, ¿qué hago? Tengo que sumar el estado como está más el estado con los números cuánticos traspuestos, ¿no? Sumar eso y dividir por 2, qué sé yo, o lo que fuera. Entonces, en el caso de dos partículas, o si se quiere de una que uno tiene solamente una transposición, uno puede decir el S, o sea, para el caso de dos partículas, en el caso de dos partículas uno tiene solamente índices, un par de índices, lo llamo IJ, el simetrizador S sub IJ, ¿cómo se construye? Bueno, la identidad más el P sub, bueno, correspondiente al pi sub IJ, para abreviar lo pongo como P sub IJ, dividido 2. Es una cosa que me da lo mismo cuando actúo sobre el estado, si el estado ya era simétrico, ¿no? Me da lo mismo si era simétrico, y si no lo es me lo simetriza, porque actuando con el P sobre esto, uno ve inmediatamente que me deja lo mismo, me lo simetriza, digamos, actuando con el P por izquierda, con el S por izquierda. O con el P me da el mismo estado. O sea, al transponerlo me da lo mismo. Hago P por S, eso me queda P más P cuadrado, que es la identidad. ¿Sí? O sea, es invariante, me deja estados invariantes ante transposiciones. El antisimetrizador, para el caso de dos partículas también, el A sub IJ, va a ser con un menos acá. Bueno, también es intuitivo entender lo que hace. Es lo que uno hace cuando antisimetriza, digamos, y tiene dos partículas. El vector igual menos el vector con los números traspuestos, bueno, dividido 2. Son proyectores. Uno simetriza y simetriza de nuevo. Bueno, uno se da cuenta de que son proyectores. O sea, el efecto de hacerlos dos veces me da lo mismo, tanto para simetrizar como antisimetrizar. Además suman la identidad, o sea, uno se da cuenta de que S suma la identidad. Bueno, si uno hace P sub IJ por S sub IJ, a esto lo dije, lo escribo ahora, fíjense que me vuelve a dar el S, ¿no? Al revés pasa con A, si actúo con P sub IJ sobre A, eso me da menos A. ¿Por qué? Porque me parece P cuadrado y P acá me da un menos A. Esto de que sumen la identidad, a uno le puede dar la impresión errónea de que en más dimensiones, o sea, para más partículas, para n partículas, n mayor que 2, simetrizar más antisimetrizar me arma todo el espacio, o sea, de que uno va a poder
construirse dos operadores, proyectores y demás que si los sumo me dan la identidad. No, para n mayor que 2 hay cosas que no basta para completar el estado. Uno tiene cosas que no son ni que forman, digamos, que no tienen esta estructura, que no me... Estas dos cosas no me bastan para armar la identidad, digamos. Y de hecho fueron la base para algunas especulaciones que quedaron descartadas de introducir estadísticas que no son ni bosónicas ni fermiónicas. O sea, esos operadores que faltan para resolver la identidad, por ahí oyeron hablar de paraestadísticas, tienen que ver con introducir otros proyectores que uno podría tener para más de dos partículas en la resolución de la identidad en términos de esos proyectores. Pero bueno, no todo se realiza en la naturaleza, digamos. Entonces, ¿cómo se generaliza esto a n partículas? Bueno, en ese caso el simetrizador va a tener una suma sobre todas las permutaciones, que en principio son n factorial. Y acá lo que pongo es el P, el operador que ya conocemos, asociado a la permutación pi. Y acá pongo un 1 sobre n factorial. Es para que me dé, S actuando sobre un estado, me dé el mismo estado si el estado ya está completamente simetrizado, ¿no? Es sumar sobre todas los P's asociados a todas las n factorial permutaciones, dividir por n factorial. ¿Cómo me doy cuenta de...? Ojo, esto incluye, por supuesto, la permutación trivial, que es la identidad, ¿no? Es el 1 está metido acá también. ¿Sí? Son n factorial. ¿Cómo me doy cuenta de si esto está bien o está mal? ¿Qué debería pasar? Debería pasar que si actúo con esto sobre un estado, me lo deje completamente simetrizado, o lo que es lo mismo, si le aplico cualquier P asociado a una transposición, me tiene que dar el mismo estado. O sea, P de una transposición cualquiera sobre el S, actuando sobre un estado, me tiene que dar el mismo estado. ¿Eso pasa o no pasa? Bueno, pasa porque, ¿qué pasa si le aplico el P de una transposición al S? P sub 1, 2, digamos. Puedo meter el operador acá, me va a quedar el P de la composición de una transposición fija con una permutación pi cualquiera de las que van sumadas acá. Ahora, multiplicar a izquierda o componer a izquierda con una transposición fija a todas las posibles permutaciones es simplemente un reordenamiento, ¿no? Hay un mapeo invertible, digamos, el mismo conjunto de elementos, digamos. O sea que obtengo el mismo S, ¿no? O esto verifica lo que uno quiere que verifique, que es que P sub IJ y eso hace que un estado completamente simétrico quede invariante. Este es el simetrizador. ¿Y cómo me construiría el antisimetrizador? Para eso importa obviamente la paridad de la permutación que aparece acá. O sea, no podemos sumar todas las posibles acciones del operador de permutaciones así nomás, sino que hay que poner un signo menos cada vez que dependiendo de la paridad o no de la permutación. O sea, el antisimetrizador A también involucra una suma sobre permutaciones. Obviamente tiene que reducirse al antisimetrizador correspondiente a dos partículas también, en el caso de tener dos. Y acá aparece menos 1 a la paridad de la permutación multiplicado por el P asociado a la permutación correspondiente.
Bueno, les dejo para verificar que esto también verifica lo que uno quiere, de que cuando uno aplica una permutación correspondiente a una transposición, digamos, eso me da un -1. Y bueno, eso es, para eso, un argumento similar a este, cuando uno multiplica, pero ojo que la paridad de, el producto involucra un -1 a la suma de las sigmas. ¿Sí? Hay que usar esa propiedad para ver qué es lo que... O sea, uno termina sumando sobre todas las permutaciones nuevamente, pero aparece un -1 si uno pone una permutación correspondiente a una transposición. Dicho de otra manera, transponer una permutación le cambia la paridad. Componer una permutación con una transposición, ¿no? Si era impar, le sumé 1, queda par. Si era par, le sumé 1. Bueno, todos son proyectores, entonces, bueno, los dos son proyectores, pero no suman 1. Este es el antisimetrizador. Son autoadjuntos, son proyectores. Y el postulado de simetrización entonces me dice que me quede con estados o simétricos o antisimétricos, digamos, dependiendo de si el spin de las partículas idénticas es entero o semientero. Y el estado así definido es esencialmente único. Único a menos de una fase. O sea, aplicarle el simetrizador o antisimetrizador me deja un único estado a menos de una fase, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno, como ejemplo, digamos, cuando uno antisimetriza o simetriza? Un pozo infinito en 3 dimensiones, digamos, con los lados iguales. O sea, uno piensa para 3 partículas, no en 3 dimensiones, o sea, 3 partículas idénticas. En un pozo infinito, o sea, un hamiltoniano que es suma de hamiltonianos y cada uno, digamos, las partículas son idénticas, el ancho del pozo es el mismo para las 3. La energía va a depender de 3 números naturales. H barra cuadrado sobre 2m, 1 sobre a cuadrado, n1 cuadrado más n2 cuadrado más n3 cuadrado. Estoy suponiendo el pozo infinito. De ancho A. El mismo para las partículas 1, 2 y 3. Uno suele decir, bueno, ¿qué pasaría si las partículas no fuesen idénticas? Uno dice, pongo 3 partículas y no son idénticas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cada una tiene alguna carga y son diferentes esas cargas. Tienen igual masa, pero hay una propiedad que las distingue. En ese caso, supongo que me dan N1, N2 y N3 todos distintos, me puedo armar con N1, N2 y N3 todos distintos, 3 factorial, o sea, 6 estados que son distintos. Y tendría sentido hablar de, por ejemplo, introducir como conjunto completo de observables compatibles, por ejemplo, el hamiltoniano de la partícula 1, el de la partícula 2 y el de la partícula 3. Porque tiene sentido decir, medí a la partícula
la energía de la partícula 1, la 2 y la 3. Y son indistinguibles, ya no tiene sentido eso, y tengo que quedarme con la proyección simétrica o antisimétrica de ese estado. Y acá ya veo una propiedad. ¿Qué pasa si uno piensa en, hablo de partículas idénticas y uno muchas veces dice, considere partículas idénticas sin spin en una dimensión? En general, eso no tiene mucho sentido si uno piensa que la estadística está asociada a partículas de, está muy ligada al spin entero, semi-entero. Lo que uno quiere decir normalmente en ese caso es que el grado de libertad de spin está congelado o no interviene, por ejemplo, porque si las partículas tienen spin están todos alineados y apuntando en la misma dirección. Por lo tanto, el hecho de que las partículas de que los estados sean simétricos o antisimétricos no depende del grado de libertad de spin. Eso es lo que se suele entender cuando se dice fermiones sin spin, por ejemplo. Uno puede pensar que los spines están todos apuntando en la misma dirección z, con lo cual es completamente simétrico el estado, ¿no? Eso es lo que se suele decir. Si no termina siendo una especie de ejercicio, digamos, de ver cómo simetrizar o antisimetrizar. De hecho, tiene que haber algo más en el problema para que se pueda describir como algo unidimensional. O sea, tiene que haber grados de libertad congelados no solamente por el spin, si uno habla solamente de una dimensión. ¿Qué pasa si quiero poner fermiones? Si quiero poner fermiones, con lo cual necesito construirme algo completamente antisimétrico, en este caso, bueno, obviamente necesito poner a las tres partículas con tres n distintos, porque si no, no me puedo conseguir una cosa completamente antisimétrica. O sea, los estados de una partícula lo que llamábamos el espacio E sub 1, ¿cómo son? Son de la forma, autoestados de H pongo, phi sub n de x, que eran 2 sobre A seno de n pi x sobre A, ¿no? Si me quiero construir un estado completamente simétrico, eso puedo hacerlo sin restricciones sobre los N1, N2 y N3, pero si lo quiero hacer para un estado completo, si quiero construirme un estado completamente simétrico, tanto sea de 2 como de 3, tengo que involucrar o dos N distintos o tres N distintos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tenga dos, fíjense que tengo que tener antisimetría respecto de cualquier transposición. Si dos índices son iguales, transponerlos me deja la misma función, me deja una cosa simétrica respecto de 1 y x2, y eso tiene que ser igual a menos sí mismo, con lo cual tiene que ser igual a 0 el estado, ¿no? Eso es la manifestación del principio de exclusión de Pauli en este ejemplo, de que si uno pone fermiones, no pueden ser todos los números cuánticos iguales. No puede haber dos partículas con números cuánticos iguales. Tienen que ser todos distintos, quise decir. Pero bueno, construyámonos para el caso de N1, N2 y N3 distintos. Un estado simétrico. ¿Cómo lo puedo construir? Bueno, si sub S, si lo pongo en términos del número n correspondiente a cada estado, N1, N2, N3, va a haber una constante que uso para normalizar, que va, en este caso, como voy a tener 6 permutaciones, pongo 1 sobre raíz de 3, y aquí pongo N1, N2, N3, el estado sin permutar, más N1,
N3, N2, más N2, N1, N3, más N2, N3, N1, más N3, N1, N2, más N3, N2, N1. Son 6, las 6 permutaciones. Y este raíz de 3 factorial aparece para que el estado este sí esté normalizado. Esto que me da 1 sobre 3 factorial. Y al tomar los productos escalares de estos estados, recuerden que cuando uno tiene el producto tensorial aparece el producto de los productos escalares de cada componente a componente. Y acá aparece, por ser todos distintos, aparece un 1 para cada permutación al tomar el producto escalar. Y eso aparece sumado n factorial veces. O sea, en este caso, 3 factorial veces. Y el antisimétrico también recuerden que hay que sumar sobre todas las permutaciones, que son las mismas permutaciones que aparecían acá. ¿Cuál es la diferencia? Lo que uno tiene que recordar. Que tengo que poner un signo menos cada vez que la transposición es, bueno, que hice un número impar de transposiciones respecto de uno de los estados. Aclaro que uno podría haber tomado como base para asignar esos signos menos a esta o cualquier otra. O sea, el efecto va a ser, una vez que la tomé como base, sí me fijo en qué signo, si pongo un menos o un más. Podría haber tomado esta como base, que difiere de la anterior en un signo menos, y asignar los signos referidos a esta. El efecto va a ser un signo menos global en todo el estado. O sea, no hay nada fundamental con haber elegido como base la permutación, haber elegido como identidad el N1, N2, N3 como correspondiente a la permutación idéntica, digamos. Entonces, ¿cómo son los signos acá? Bueno, los vectores son los mismos. Esta difiere de la anterior en una transposición, una sola. ¿En qué difiere? Bueno, fíjense que puedo pensar que esta difiere de esta en 2 transposiciones, porque el 2 lo pasé para acá, o sea que tiene que tener el mismo signo que esta. ¿Sí? Esta difiere en una respecto de la anterior, por lo tanto tiene que tener el signo cambiado, o sea, un signo más. N3, N1, N2 tiene la misma paridad que la primera. ¿Sí? Son 2 transposiciones. Y esta N3, N2, N1 difiere de esta de acá, o sea que tiene un signo menos. Y ese es el estado antisimetrizado, o sea, correspondiente a poner 3 fermiones en ese pozo de potencial, cosa que puedo hacer solamente, decía, si estos 3 son distintos. Si hay 2 iguales, voy a tener un 0. Bueno, voy a parar acá.